Listo, vamos a continuar con Introducción del Narcisismo, capítulo 2. Había dividido por la extensión del capítulo 2 y en dos partes. Vamos a retomar de la página 84 en adelante. Dice el doctor Sigmund Freud, una tercera vía de acceso al estudio del narcisismo es la vida amorosa del ser humano dentro de su variada diferenciación en el hombre y en la mujer. Oh, doctor Freud, cómo lo extrañamos en el año 2023. Ya no hay hombres, o bueno, hay algo extraño. Ya no hay mujeres tampoco, sino cosas. Es que en serio, no pretendo descalificar el movimiento gender, no pretendo tampoco señalar que el doctor Freud se equivoca. No, 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 no. Digamos, y eso, en eso no creo estar equivocado, que somos sujetos que aman. Espero yo que amemos, espero yo que ustedes amen, independientemente si ustedes se califican como hombre, mujer, cis, no sé qué cis. Así se dice, pero no sé exactamente qué es cis. Al parecer necesito un título universitario para señalar mi anatomía. Al parecer, bueno, ya no se vale decir de uno y de otros lo que vemos. Ajá. Pero ahorita regresamos al texto, esperando, deseo de todo corazón, no tanto que ustedes se anexen a una ideología particular, no quiero que ustedes devengan necesariamente psicoanalistas, sino que también conozcan un poquito acerca de lo que dijo este caballero, lo que estamos viviendo ahorita, que en realidad es un tiempo, el de nosotros, tan interesante como peligroso, tan peligroso como fascinante, ciertamente. Pero ahorita, en esta noción de hombre y mujer, se incluye, se mete de manera bastante forzada la academia, la política, y ciertamente poco a poco. Es como si a través de los dispositivos que nos permiten comunicarnos, ya de repente todos tenemos que ser, todos tenemos que decir, pensar, eh, como es que ni siquiera los estados, no sé, es una situación muy particular en la cual los estados temen. Y lo digo no con el objetivo de señalar el estado de mi país ni al estado de ningún país en ninguna parte del mundo, eh, como débil. Ajá. No pretendo yo acusar a mi presidente de nada, ni a mis instituciones, nada, de algún tipo de discriminación, acoso, abuso, no. Pero justamente, eh, digo, es cuestión de que, por ejemplo, alguien se ponga a grabar en la calle y inmediatamente nos pongamos a la defensiva. Ajá. Inmediatamente es una cuestión ya de ni siquiera paranoia, es un pavor que la gente siente de hablar, de decir, de manifestarse, porque en el momento en el que lo hace ya es opuesto, eh, no al Estado, es que eso es lo curioso, no es al Estado, es al criterio popular. Podríamos antes decir, y esta es aquí también una de las fallas del feminismo, los estados se construyen alrededor de una ideología política particular y lo que vemos ahorita es que eso acabó. Ya no hay, digamos, izquierda, derecha. Justamente nos encontramos en un periodo de crisis política en América Latina. Les invito a seguir mucho este canal, Visual Politics. Yo lo sigo, eh, soy escucha recurrente de sus videos y uno de sus últimos videos recomendados o que acaban de publicar es acerca de la crisis de la izquierda política en América Latina.
Y, es decir, en América Latina se caracteriza por ser una política o una ideología política anti-Estados Unidos, anti-yanqui, anti-intervencionismo norteamericano, anti-neocolonialismo, etcétera, 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 anti-globalización, etcétera. Ajá. Y de repente, ¡pum!, viene un movimiento político fuertemente influenciado por las redes sociales, desde Trump hasta ahorita, pasando por supuesto por todo lo que ocurre en Venezuela, pasando por todo lo que ocurre Brasil, Argentina, México. Tremendo, tremendo. Pero justamente un tiempo en el cual ustedes y yo, de hecho hace poquito estudiaba junto con un grupo de psicoanalistas argentinas, argentino también, una psicóloga mexicana, los textos de Michel Foucault. No, no es verdad, no es verdad. Estamos estudiando un texto, Sarah Hamed, me parece. El capítulo se llama El feminismo es fabuloso, que de ahí pasamos a otros textos de estudios de género, y en el cual pues yo puedo notar y hago la observación. Ah, bueno, es que como yo no soy blanco, entonces yo no soy hombre. No es algo que yo dude de mi sexualidad, no es algo que yo mencione al respecto de mis prácticas, no es algo que yo mencione al respecto de mi anatomía, es una cuestión de la construcción del ser al respecto, por ejemplo, de determinadas ideologías académicas. Ajá. Y por supuesto, yo como mexicano no puedo ser hombre, jamás. Bajo ciertos conceptos, bajo ciertas ideas que dominan en las universidades. Ahorita solo mencionaré de pasada cómo el feminismo tomó por la fuerza la Universidad Nacional Autónoma de México antes de la pandemia. Ajá. Y de hecho, una de las, ¿cómo decirlo? Las frases eh, que se incluyeron en los manifiestos de alumnas, que son la mayoría en la Facultad de Psicología. A veces era yo el único varón en un grupo de 50 alumnos, alumnas. Eh, esta frase decía: la psicología será feminista o no será. Bueno, pues al final no fue nada, porque vino la pandemia y se abandonó todo. Y esto no con el afán de desacreditar al feminismo, es que simplemente las instituciones, hablando por ejemplo de inicio se tiene por supuesto a la familia como una institución no oficial y más bien que se forma alrededor de simplemente un deseo. Ajá. Un deseo que incluye o se vale de manifestaciones ideológicas, principalmente la religión. Pero estamos ahorita hablando de un texto, Introducción del Narcisismo, en el cual el doctor Freud no pretende formular una ideología, sino que propone a partir de un fenómeno clínico. Recordemos el capítulo 1, bueno, la primera parte de este texto, la primera parte del capítulo 2, a partir de una observación hecha en la clínica, no por él, sino por otros médicos, por otros neurólogos, emprende un estudio de lo que él denomina el narcisismo. Ajá. Por eso comienzan estas palabras. Una tercera vía del estudio del narcisismo es la vida amorosa, del ser humano. Podríamos quedarnos hasta aquí justamente porque las siguientes palabras no serían políticamente correctas para el año 2023. Curioso. Dentro de su variada diferenciación entre el hombre y en la mujer. Ok, digámoslo así. Entre cosas que se dicen hombres y cosas que se dicen mujeres, seres humanos, seres humanos que se dicen hombres, seres humanos que se dicen mujer, no pretendo faltar al respeto con la palabra cosa. Podría decir yo soy una cosa, es todo. Simplemente una cosa que habla. Esas cosas, digo, no pretendo tampoco decirles ustedes como cosas así feo, sino
sujetos del habla. Tenemos relaciones afectivas, vida amorosa. Depositamos y recibimos afecto en otras personas. Sin hombre, sin mujer, ahorita dejémoslo así. Dice el texto, así como al comienzo la libido yoica quedó oculta para nuestra observación tras la libido de objeto, repararemos primero en que el niño y el adolescente elige a sus objetos sexuales tomándolos de sus vivencias de satisfacción. Repito, al comienzo, la libido yoica, es decir, esa capacidad, digámoslo, de depositar en nosotros los afectos, quedó oculta para nuestra observación tras la libido de objeto, es decir, yo, bebé, lo primero que yo puedo notar antes de decir yo soy es ella es él es, ella es mi mamá, ella es mi cuidadora, para no tampoco caer en, ¿cómo decirlo? Nominalismos, para tampoco decir es que tiene que haber una mamá, porque lo cierto es que no. No es un asunto, digamos, de caer en el error de atribuir el significado a alguien que estuvo ahí. Podríamos hablar de figuras para, digamos, tratar de abarcar todo el conjunto de cuidadores, de cuidadoras, que ahí es donde varía infinitamente la posibilidad humana en cuanto a recibir a un infante, niño, niña, totalmente indefenso. Entonces, antes de decir yo soy, ellos fueron. No podemos notarnos a nosotros mismos, no podemos distinguir nuestras propias necesidades. Reparemos, repito, que primero en el niño y en el adolescente hablamos de infantes, ¿vale? Infantes y, por supuesto, hasta adolescentes, dice el texto. Elige sus objetos sexuales tomándolos de sus vivencias de satisfacción. Aquí con objetos sexuales podría entenderse de dos formas, recordando 3 ensayos de teoría sexual, ya sea un objeto específico fuera del cuerpo, es decir, una persona, o bien un objeto particular. No quiero meterme mucho en el objeto transicional de, creo que fue Donald Winnicott quien lo propuso, sino más bien en cosas, aquí sí en el sentido literal, cosas inanimadas, no personas. Continúa el texto. Es verdad, antes de continuar, tomándolos de las vivencias de satisfacción. Aquí ciertamente también con objetos sexuales, repito, no es una sugerencia, no es la palabra literal sexual con el objeto de señalar coito, genitalidad, sino afecto, amor. Y también dentro del contexto del psicoanálisis, odio, aversión. Podría parecer paradójico, pero lo cierto es que como adultos podemos, y de hecho es muy frecuente en psicoanálisis, señalar situaciones de odio que nos satisfacen. Por ejemplo, la cuestión de la justicia, la administración de la justicia. Ustedes y yo sentiremos mucha satisfacción de ver cómo castigan a un criminal, las autoridades o incluso gente que toma, digamos, la justicia en sus manos. Ahí hay un peligro justamente en este tipo de satisfacción de odio, pero también les recuerdo, me dedico a atender víctimas del delito. Mi primer libro, Psicoanálisis del Estado, volumen 1, Sexualidad Infantil y Crimen, pretende señalar cómo nos unimos a la ley, formamos una ley, ciertamente conforme a la historia de nuestras propias sociedades, pero también como, como la manifestación de una necesidad afectiva, es decir,
Y en cuanto a la satisfacción sexual, puede obtenerse a través de el cariño o a través de la violencia. Ejercer la violencia es una satisfacción humana típica. Abordo ahorita desde la Administración de Justicia, pero hay muchísimos ejemplos. Ahorita regreso al texto. Las primeras satisfacciones sexuales autoeróticas son vivenciadas a remolque de funciones vitales que sirven a la autoconservación. Esto me suena, antes de continuar, un resumen de 3 ensayos de teoría sexual. Continuamos. Las pulsiones sexuales se apuntalan al principio a la satisfacción de las pulsiones yoicas y solo más tarde se independizan de ellas. Ahora bien, ese apuntalamiento sigue mostrándose en el hecho de que las personas encargadas de la nutrición, el cuidado y la protección del niño devienen los primeros objetos sexuales. Son sobre todo la madre o su sustituto. Antes de continuar, quisiera yo revisar la definición de la palabra apuntalar. Poner puntales a una cosa para reforzarla y que no se derrumbe. Ay, no, gracias. Expresar una opinión generalmente como añadido a lo anteriormente enunciado por alguien. Entonces, lo primero, y esto es algo que también yo rastreo, plasmo, represento en mi propio libro, es que simplemente los bebés recién nacidos sienten. Ajá. No podemos partir de otra experiencia para explicar la sexualidad infantil. ¿Y qué es lo que sienten? Bueno, aquellos cuidados a los cuales, digamos, como adultos, como cuidadores, nos vemos obligados porque estos pequeñitos no pueden vivir si no son cuidados. Ajá. Entonces, primeros cuidados, la alimentación, la higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Que el biberón, que el pecho, que el baño, ajá. Y por supuesto, dedicarle palabras, dedicarle caricias, en un afán justamente de hacerlo sentir la vida. Y una vida que le da la bienvenida a él o a ella, a este mundo. Un mundo cruel y frío, ciertamente, pero en el cual nosotros como humanidad nos hemos adaptado de tal forma que tenemos esta clase de situaciones. Una civilización que permite el avance de la tecnología y todo esto justamente a partir de los cuidados que se les da a los niños. Pero, regreso al texto. Las primeras satisfacciones sexuales autoeróticas, es decir, qué rico es comer, qué rico es sentir calientito en la pancita después de que algo se acerca a mi boca y yo puedo experimentar una succión. Ahorita lo estoy hablando, pero en el momento es totalmente imposible que un niño recién nacido haga este tipo de representaciones. Simplemente son sometidos a un conjunto de fuerzas mecánicas que alteran químicamente su organismo. Ajá. Y por supuesto de esto ellos nada saben. Continúa el texto. Son vivenciadas a remolque de funciones vitales que sirven a la autoconservación, ¿vale? Continúa el texto. Las pulsiones sexuales se apuntalan, es decir, se apoyan al principio en la satisfacción de las pulsiones yoicas, alimentación, higiene, etcétera, todo lo que procure nuestro cuerpo y de lo cual al principio nadie es consciente. Y solo más tarde, hablando de las pulsiones sexuales, se independizan de ellas. Ahora bien, ese apuntalamiento, podremos decir que las pulsiones sexuales toman como base estas funciones de autoconservación. Ajá. La base sigue mostrándose en el hecho de que las personas encargadas de la nutrición y el cuidado, la protección del niño, devienen los primeros objetos sexuales. Ajá. Continúa el texto. Junto a este tipo, y repito, con sexuales es amados. Ajá. Ya posteriormente vendrá el odio. Pero ahorita regresamos, ¿vale?
Junto a este tipo y a esta fuente de elección de objeto, que puede llamarse el tipo del, se destaca apuntalamiento, entre paréntesis tipo anaclítico, nota 9 asterisco, pero voy a continuar. La investigación analítica nos ha puesto en conocimiento de un segundo tipo que no estábamos predispuestos a descubrir. Entonces, tipo de apuntalamiento anaclítico, nota número 9. Del alemán, disculpen mi malemán, Alenungstipus. El término ha sido traducido en inglés como analytic type, tipo analítico, por analogía con el término gramatical enclític, que sería traducido al español como enclítico, que designa a las partículas que no pueden ser la primera palabra de una frase, sino que deben agregarse a o apuntalarse en una más importante. Por ejemplo, el latín enim o el griego de. Creo que es de, no sé cuál es esa palabra, esa letra griega. Ahorita se las enseño. Permítanme, share screen. Aquí va. Esta letra griega no sé cómo pronunciarla. Yo la leí como D, ajá, aunque no sé qué letra sea, qué letra griega sea esta. Continúa la nota. En castellano solo se conservan, permítanme. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Ya no veo la cámara prendida, pero el programa a través del cual grabo no me permite ver qué está pasando aquí. Exactamente, pero ahí está. Stop share. Espero que se haya grabado esto, pero si no es posible que edite el video. Ahí está. Ya regresé yo y ya puedo ver las notificaciones en pantalla de que se está grabando. Voy a continuar. En castellano, estoy en la nota número 9, solo conservan esta característica los pronombres personales en dativo y acusativo. Por ejemplo, díselo tú, tráemela, como dame aquello, alcánzame eso. Esta parece ser la primera vez que figura en una publicación el término Alenungstipus. La idea de que un niño alcanza su primer objeto sexual sobre la base de la pulsión de nutrición se encuentra ya en la primera edición de 3 ensayos de teoría sexual, volumen 7, páginas 202 a la 203. Pero las 2 o 3 menciones explícitas al Alenungstipus que figuran en ese trabajo se agregaron recién en la edición de 1915, es decir, poco después de que este trabajo de introducción del narcisismo haya sido publicado. El concepto se preanuncia muy claramente en el texto sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. Véase volumen 11, también lo tenemos. El término angelent o angelente, que se tradujo del alemán al inglés y luego al español como apuntalado, se emplea en un sentido similar en el historial clínico de Schreber, ese volumen 12, pero allí no se enuncia la hipótesis subyacente, es decir, que le sigue. Debe señalarse que el apuntalamiento o attachment, mira, indicado por el término es de las pulsiones sexuales en las pulsiones yoicas, no del niño en su madre. Es lo que les decía.
no es una cuestión de una figura concreta. Y es curioso esta palabra attachment, también se traduce como apego, apuntalamiento. Debo señalar, por ejemplo, que ni en la universidad, ni en mi seminario de formación como psicoanalista, se hizo mucha distinción de el apuntalamiento. Simplemente podríamos decir que es una consecuencia, ¿cómo decirlo? Por un lado es lógica, pero también es em, apuntalamiento. Lo que logro distinguir y lo que me hace dudar es ¿cómo decir? Es un carácter lingüístico. Voy a repetir para ver si puedo obtener lo que estoy notando. Junto a este tipo y a esa fuente de la elección de objeto, es decir, los cuidados, que puede llamarse el tipo del apuntalamiento, la investigación analítica nos ha puesto en conocimiento un segundo tipo que no estábamos predispuestos a descubrir. Se trata, sin duda, como venía señalando, mm, es que la palabra anaclítico es lo que me llama la atención y lo que me impide hasta cierto punto eh, mencionar. Sin duda es una molestia por este tipo de eh, palabrería. No es clínica, no es técnica. eh, Anaclítico. Mm. Relativo a la anaclisis en terminología psicoanalítica. Miren, qué curioso. Diccionario médico, Clínica Universitaria de Navarra. Ok. En terminología psicoanalítica se denomina así al vínculo de dependencia que el lactante tiene al respecto de la madre. No, bueno. Y de quien haga sus veces y que le proporciona sensación de bienestar. Qué curioso. Aquí vemos, digo, por un lado, mi observación es, no debemos confundir, señalar este tipo de apoyo que se le da al niño como exclusivo de la figura materna. Ajá. Y hablando de la madre, el texto dice literalmente, son sobre todo la madre o su sustituto. De ahí yo parto un tanto de mi experiencia clínica, de mi propio análisis, para encontrar, por supuesto, que el mismo James Strachey, el traductor, nos dice, el, el apuntalamiento indicado por el término es de las pulsiones sexuales en las pulsiones yoicas, no del niño en su madre. Ajá. Mientras que un diccionario, yo introduje la palabra anaclítico en Google y me menciona justamente un diccionario médico de Navarra, la Universidad de Navarra en España, que el término únicamente se usa en el psicoanálisis. Se habla de depresión anaclítica, pero no tengo intención de, nuevamente, psiquiatría.com repite lo mismo que, mira, lo veremos también en Lacan en su momento. Pero bueno, esta situación entonces de anaclítico, apuntalamiento, etcétera, 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 es una cuestión simplemente del uso del lenguaje, tanto en Freud como en los traductores, para señalar la relación, digamos, de base de un evento, hablando de las pulsiones sexuales, una construcción subjetiva en las pulsiones yoicas, siendo las pulsiones yoicas la base de todo lo demás.
Ahorita continuamos con el texto. Hemos descubierto que ciertas personas, hablando del descubrimiento que no estaba predispuesto a descubrir, a encontrar, hemos descubierto que ciertas personas, señaladamente aquellas cuyo desarrollo libidinal experimentó una perturbación, como es el caso de los perversos y los homosexuales, ahorita hablamos de esto, no eligen su posterior objeto de amor según el modelo de la madre, sino según el de la persona propia. Antes de continuar, antes de que prendan sus antorchas y quieran lincharme a mí o al doctor Freud por lo que acabo de leer, recordemos, es 1914 el año en el cual se escribe esto. Si empecé yo con esta perorata en la cual señalaba la influencia de la política, o más bien la influencia del miedo que tienen los estados a vulnerar las distintas subjetividades presentes para el año 2023, y hablo de subjetividades, por supuesto, incluida la mía, incluida la de cualquiera de ustedes. Ajá. Si yo les digo, según los textos que he leído con mi grupo de estudio, yo no soy un hombre porque yo no soy un individuo masculino de raza blanca, pues es lo que dicen esos textos. Ajá. No es lo que diga yo. Yo ciertamente puedo manifestar otras necesidades, tanto de identidad como de adhesión, como de expresión, etcétera. Ajá. En cuestión de esta frase, perversos y homosexuales, no pretende el doctor Freud atacar a nadie con estas palabras. Son términos que en su tiempo, 1914, 1890 aproximadamente, se usaban dentro de la medicina para describir la conducta de ciertas personas. Ajá. Ciertas personas, digamos, es que justo no en una condena moral, sino más bien desde la práctica de la clínica médica, ni siquiera psicológica, no psicoanalítica. La palabra perverso y homosexual justamente se relaciona en el contexto de la práctica médica, por ejemplo, para nombrar condiciones específicas, condiciones particulares. Ajá. Mm, Pero es que es importante notar cómo este malentendido que podría existir para el año 2023 tiene razones muy valederas. No pretendo, por ejemplo, señalar al doctor Freud como moralista, sino más bien señalar como la práctica de toda la medicina para el año 1914, 1800 y algo, se sustentaba fuertemente en la moral religiosa. Ajá. Poco a poco, justamente, y fue herencia del doctor Freud, la medicina fue separándose de esa clase de moral. Uh-huh. Incluso ustedes les he recomendado lean la historia de Alcohólicos Anónimos, la bibliografía de Alcohólicos Anónimos. Ahí mismo también se hace notar cómo las referencias que incluyen al alcoholismo eh, comienzan como una descripción sociológica a partir de la religión. Por ejemplo, el, el que bebe mucho alcohol, mucho vino, es pecado. Ajá. Y a partir de ello se construyen las primeras nociones no psicológicas, sino médicas. Uh-huh. Hay una relación, nos guste o no, entre la religión, la medicina y, por supuesto, de base, la magia, el pensamiento religioso mágico, digámoslo así, primitivo. Ahorita no me voy a meter mucho al respecto, solo diré que cuando dice, como en el caso de los perversos y homosexuales, se habla de una medicina de hace muchísimos años, una medicina que fue alterando sus concepciones clínicas por presiones políticas, presiones sociales. Es decir, si tú como médico
no me vas a servir a mí, porque dices que estoy enfermo, porque dices que soy perverso, porque me atraen personas de mi mismo sexo, entonces tú no me sirves a mí como individuo. Yo no quiero tus servicios. Y justamente, y esto lo puedo decir por mi estudio de la historia de los estados, los discursos médicos se ven forzados a cambiar por presión social. Y eso no está mal. Ciertamente, lo que yo digo es que esta presión social, no solo hacia la medicina, sino también hacia otras con prácticas reguladoras, tienen que seguir. Mi discurso particular, no solo en este video, sino básicamente en todos los videos de mi canal, es cuestionar el poder que se le otorga a la psiquiatría. No digo que desaparezca la psiquiatría, digo que es necesario reformular, es necesario medir los beneficios de la psiquiatría, saber qué está pasando, qué es lo que le ocurre a una persona desde que es diagnosticada psiquiátricamente, recibe tratamiento y después con él, con ella o con su familia. Necesitamos como sociedad saber qué es lo que está ocurriendo con los enfermos así arropados por la medicina moderna, psiquiátricos. No pretendo yo destruir la psiquiatría ni la psicología, pero sí identificar qué es, digamos, cuáles son los beneficios. Y por supuesto, en base a los beneficios, poder plantear alternativas tanto de tratamiento como de difusión mucho más efectivas. Ahorita regresamos al texto, ¿vale? Repito, hemos descubierto que ciertas personas no eligen su posterior objeto de amor según el modelo de la madre, sino según el de su propia persona. Continuamos. Manifiestamente se buscan a sí mismos como objeto de amor. Qué curioso. Exhiben el tipo de elección de objeto que ha de llamarse narcisista. Voy a continuar, ahorita les digo qué estoy pensando. En esta observación ha de verse el motivo más fuerte que nos llevó a adoptar la hipótesis del narcisismo. Verán, yo puedo entender, y aquí algo influenciado por mi estudio de Lacan, un estudio muy superficial, pero que ya en su momento ahondaré, que a través del cuidado podemos decir, estamos fundando la posibilidad de concebir, pensar, fantasear a un otro. Yo, bebé, otro. Hombre, mujer, cosa. Digamos, no pretendo ser ofensivo, simplemente los bebés, como bebés, no podemos decir en un primer momento, porque nuestros órganos están de percepción, nuestra percepción del mundo se está formando, no podemos decir mamá, papá, simplemente pum, un todo indiferenciado. Pero lo curioso es esto, en un momento de la historia de estas personas, no buscan a un otro, se buscan a sí mismos. Yo me pregunto, ¿cómo es que se perdieron? ¿O por qué se están buscando? Podría sonar estúpido, si ustedes gustan, pero se trata de un asunto no nada más en una cuestión de perverso y homosexual, no. Supongamos, yo como varón veo a una chica en la cual me encuentro reflejado por muchas de las actividades que ella realiza, por muchas de las palabras que ella usa. Es decir, yo me encuentro en ella y eso me resulta placentero. Y ahí, por supuesto, no hay un caso, digamos, de perversión u homosexualidad. Es una chica. Hablando el caso específico del texto que menciona perversos y homosexuales, en cuanto a la palabra perverso, me temo no tengo mucho que aportar. Tres ensayos de teoría sexual deja la perversión
por supuesto, no desde la perspectiva moral, sino desde la perspectiva médica, clínica, psicoanalítica, como algo tan vasto que sin duda, les recuerdo, menciona el doctor Freud una perversión del instinto sexual de tal forma que podemos llegar a manifestarla en esta clase de lecturas o estudios, en el cual, por supuesto, se involucra nuestra atención, nuestra energía, el placer que podemos obtener de concentrar nuestra energía en un punto. Ajá. Regreso al texto. Manifiestamente, es decir, de forma clara, estas personas se buscan a sí mismas como objeto de amor. Ajá. Es decir, yo no quiero querer a ella que está por allá, yo quiero quererme a mí, aunque yo me encuentre a mí mismo en el cuerpo de una mujer. ¿Me explico? O yo siendo mujer me encuentre a mí misma en el cuerpo de un hombre. Exhiben el tipo de elección de objeto que ha de llamarse narcisista. Y es ahí donde me detengo justamente. Y, por ejemplo, les podría yo mencionar mi media naranja, esta idea que podemos tener de ella y yo somos iguales, somos dos mitades de una naranja, que de hecho esto también se vio en 3 ensayos de teoría sexual. No es una cuestión, digamos, de complementariedad, es simplemente la misma unidad de espíritu. De hecho, eso se vio muy bello en 3 ensayos de teoría sexual. Somos el mismo espíritu en diferente cuerpo. Ajá. Mientras que también podemos concebir la posibilidad de la diferencia. Es que tú y yo somos completamente diferentes. A ti te gusta salir, a mí me gusta quedarme, o al revés, a mí me gusta salir, a ti te gusta quedarte en casa, viendo Netflix todo el día, por ejemplo. Y esto, digamos, no se contradice lo uno de lo otro. Es decir, al estar en contacto con otras personas, encontramos tanto las similitudes como las diferencias. De ahí también de las diferencias que encontramos entre nuestros semejantes, que para el día de hoy, año 2023, se hable de toxicidad en las relaciones simplemente porque no empatamos en todo. Uh-huh. Ahorita vamos a continuar con el texto para retomar justo cómo podemos notar el narcisismo al año 2023 en esta necesidad de los sujetos, de los seres humanos, de manifestar todo en todo momento. Ajá. Regresamos al texto. Ahora bien, no hemos inferido que los seres humanos se descomponen tajantemente en dos grupos según que su elección de objeto responda a uno de los dos tipos, el narcisista o el del apuntalamiento. Más bien, promovemos esta hipótesis, la que sigue, ¿vale? 2 puntos. Todo ser humano tiene abiertos frente a sí ambos caminos para la elección de objeto, pudiendo preferir uno o el otro. No estoy de acuerdo, justo por lo que les acabo de exponer. Es que, y esto es también fácilmente observable en el enamoramiento, yo puedo ser el otro, al menos por un tiempo. Y es sin duda un error, digámoslo así, perceptivo. Estoy introduciendo aquí una posibilidad que a muchos de ustedes podría parecerle aberrante, pero es una situación también natural en la relación, principalmente entre madre e hija, en donde hay muchas dificultades para concebir la separación, muchas dificultades. Lo digo como hombre al percibir justamente la relación de mis parejas con sus madres, lo digo también, y esto es algo muy bello, cuando yo veo a dos compañeras de trabajo siendo amigas. Es una situación tan hermosa. No son amantes, no son pareja,
son amigas, pero tienen un nivel de intimidad. Y no estoy hablando de sexual en el sentido genital de la palabra, es un asunto de comunicarse con la mirada. Y es que eso es fabuloso. Y eso muy rara vez se ve entre dos niños varones. Se voltean a ver. Es algo que, por ejemplo, sé de mi padre y mi tío. Se volteaban a ver de pequeños y ya sabían lo que estaba pensando el uno y cómo uno transmite su pensamiento, lo que sabe que, lo que quiere hacer con la pura mirada. ¡Pum! Ahorita, y regreso al texto para ver qué es lo que nos está tratando de decir el doctor Freud. Todo ser humano tiene abiertos frente a sí ambos caminos para la elección de objeto, es decir, yo o el otro. O el otro. El doctor Freud está siendo muy específico, ajá, pudiendo preferir uno o el otro. Es lo que dice Freud. Yo no estoy de acuerdo, pero vamos a ver qué más dice. Decimos que tiene dos objetos sexuales originarios. Ok, ya sé más o menos por dónde va. Él mismo y la mujer que lo crió. Presuponemos entonces en todo ser humano el narcisismo primario que eventualmente puede expresarse de manera dominante en su elección de objeto. Ya entendí hacia dónde se dirige el doctor Freud. Es decir, estamos hablando de dos momentos. Yo justamente hablaba de uno solo, la elección de pareja, la elección de objeto, la elección de amigos. Ajá. Recordemos, sexual en psicoanálisis no es genital, es simplemente con quién me gusta estar, con quién me gusta hablar, qué es lo que yo disfruto de la vida. Y por supuesto, y es que mientras más trato de separar la concepción general de sexualidad con la concepción psicoanalítica, me doy cuenta cómo la concepción sexual no puede sostenerse. La razón por la cual el doctor Freud tuvo razón en señalar lo sexual justamente como la relación de nosotros con nuestro propio cuerpo. Y es una producción mía esta frase, digamos, una elaboración que me permite a mí explicar que eso, el coito, lo genital, no está allí, arriba, digamos, dentro de nuestros más profundos deseos en el sentido humano de la palabra, solo porque sí, sino porque hemos de separarnos de eso por múltiples razones. Una de ellas, hablando de narcisismo, es la incapacidad, aún entre adultos, de definir todos los detalles que rodean ese acto, absolutamente todos. Ajá. Aún las personas con más conocimiento, aún las personas con más experiencia y sabiduría, si tratan de controlarlo todo, no lo disfrutan. Ajá. Si tratan de eh, hacerse valer como dominantes, hombre o mujer, y si la otra persona, ¿cómo decirlo? Aún las personas más bellas, si no hay un eco en los cuerpos, eso no lleva a ningún lado. Es posible, y es uno de los grandes misterios de la sexualidad humana. Ustedes sabrán decirme dentro de su actividad sexual. Y esto no necesariamente, de hecho, les invito, esta respuesta no la plasmen en los comentarios, por favor no lo hagan. Eh, ¿Todas las relaciones son satisfactorias? Lo cierto es que no. Y eso lo aborrecemos.
como seres humanos. ¿Cómo puede ser que yo llegue hasta allá después de tanto esfuerzo con esa mujer que tanto me atraía y haya sido de las experiencias más frías, más simples, más desagradables que yo haya tenido en toda mi vida? ¿Cómo la quería y no fue lo que yo esperaba? Por ejemplo, ¿ah? eh, es sin duda, y aquí me valgo de mi conocimiento de la obra del doctor Freud, una afrenta narcisista. Cómo nosotros mismos colocamos en un podio tanto a personas como a discursos y de repente, ¡pum!, no es lo que yo creía. Ahorita regresamos. El texto del doctor Freud lo que plantea es justamente dos momentos. Un primer momento, narcisismo primario, es decir, narcisismo infantil en el cual nos colocan los cuidados. Podemos traducirlo como yo soy lo más importante del mundo porque al fin y al cabo todo es para mí. Cuando les hablaba de un algo indiferenciado, no porque los niños sean tontos, los niños están formando una idea de su propio cuerpo, de su propio lugar en el mundo. Ajá. Y justamente al ser objeto de cuidados, al ellos formar parte, digamos, de un sistema que los coloca en el centro, ellos creen eso justamente. Voy a repetir esto. Decimos que el ser humano infantil, digámoslo así, recién nacido, y hasta cierto punto esto nunca cambia, tiene dos objetos sexuales originarios, él mismo y la mujer que lo crió. Crió de criar, no de crear, con I. Y presuponemos entonces en todo ser humano el narcisismo primario o nuclear, que eventualmente puede expresarse de manera dominante en su elección de objeto. Vamos a continuar. La comparación entre hombre y mujer muestra, después, que en su relación con el tipo de elección de objeto presentan diferencias fundamentales, aunque no, desde luego, regulares. Mira. En el pleno amor de objeto, según el tipo del apuntalamiento, es en verdad característico del hombre. Ya sé por dónde va también, doctor Freud. Se los voy a poner con otras palabras. De hecho, esto fue una discusión de los primeros textos del doctor Freud. En un momento, no puedo yo ocultar lo que el caballero de Viena escribió. Así fue expuesto en algunos de los primeros textos del doctor Sigmund Freud. Las mujeres no aman. Ajá. Las mujeres se aman a sí mismas, no son capaces de amar a otros. Eso yo no lo digo, lo dijo el doctor Freud. Y para allá va este texto. Ahorita, dice el texto literalmente, el pleno amor de objeto, es decir, para que también concibamos a qué se refiere el doctor Freud con amor. Según el tipo del apuntalamiento, es en verdad característico del hombre. Cuando digo las mujeres no aman, quiero decir las mujeres no se matan por un hombre, o eso es muy raro. Ajá. Cuando el doctor Freud dice el pleno amor de objeto, según el tipo de apuntalamiento, quiere decir un hombre, por lo general, cuando somos más jóvenes, ahorita ya no, lo siento chicas, nos desvivimos por una mujer. Somos capaces de dejar de comer. Somos capaces de literalmente, esto recibí de paga, esto te doy. Ajá.
una mujer no. Ciertamente, en su momento, cuando esta frase, las mujeres no aman, apareció en los textos tempranos de Freud, no comenté yo esto. Ahorita lo puedo abordar así. Continúa el texto. El hombre exhibe esa llamativa sobreestimación sexual que sin duda proviene del narcisismo originario del niño. Y así corresponde a la transferencia de ese narcisismo sobre el objeto sexual. Es decir, y aquí retomamos la teoría de la libido, en la cual podemos ver la conjunción de energía en los niños, particularmente varones, aunque también algunas mujeres. Es que esto es lo importante. El psicoanálisis contribuyó en su momento a la formación de la teoría de género, la teoría queer, la teoría gender, en el sentido que menciona literalmente, y de hecho eso lo veremos pronto, ya está en este canal, características del sistema inconsciente. En lo inconsciente no hay diferencia de sexos. Hablando de lo inconsciente como una percepción particular dentro de la humanidad. Y una percepción totalmente construida por nuestras experiencias infantiles. ¿A qué me refiero con que no hay diferencia de género? Es simple, es muy sencillo. Yo soy mi cuerpo. Es todo. Ustedes, sean chicos o chicas, son su cuerpo. No hay más. No estoy diciendo ustedes son hombres o son mujeres, no. Yo soy mi cuerpo. Mi perro es su cuerpo. Ustedes, les guste o no, tienen un cuerpo. Es todo. Y por supuesto, no podemos pensar, no podemos saber sobre las realidades que afectan a otro cuerpo por experiencia propia. ¿Me explico? No podemos saber, como hombres, qué puede vivir una mujer, y no puede saber una mujer, por su característica biológica, qué es lo que puede vivir un hombre. Aunque se hagan experimentos, que de hecho escuché de un experimento así de una famosa feminista que se hizo pasar por hombre y creo que terminó suicidándose. Me parece también que es una leyenda urbana, pero no lo tengo bien definido. Seguramente será un afán también de destacar cómo, como seres humanos, podemos fantasear al respecto de la vivencia ajena, pero jamás podremos conocer lo que el otro vive. Y esto es también fundamental para todos aquellos que busquen aproximarse a estos videos para cimentar sus prácticas terapéuticas. Aquí no es, váyanse ustedes a leer otros manuales, váyanse ustedes a aprender todas las terapias habidas y por haber, y les aviso, no van a encontrar lo bueno, porque por supuesto cada técnica terapéutica va a decir yo soy la buena, yo soy la buena, yo soy la buena, pero me temo que todas mienten. Lo bueno lo decide cada quien, así como las experiencias de placer son distintas de persona a persona. A eso se le llama significado y significante, una experiencia lingüística, una experiencia subjetiva. Ustedes deciden en sus vidas y cada quien decide en su propia vida. Pero bueno, habiendo señalado el narcisismo de los terapeutas, vamos a continuar. Es que en serio, digo, el doctor Freud observó el narcisismo en su época, podemos observarlo ahorita.
Evidencias, evidencias. Una discusión que tuve con un hater hace poco. Es que el psicoanálisis no tiene evidencias. Ah, bueno, tu propia palabra es una evidencia. No es cierto, pues no ella. Continúa el texto. La comparación entre hombre y mujer muestra después que en su relación con el tipo de elección de objeto presentan diferencias fundamentales, aunque no, desde luego, regulares, es decir, no contradiciéndose, sino más bien afirmando, siempre hay excepciones. Y aquí esto es muy importante, chicas. Hay cobardes entre los hombres. Y por supuesto, como hombres, podemos tener relaciones sexuales sin amar. Ajá. El amor no es el sexo, no es y no puede ser nunca evidencia de amor tener relaciones sexuales. Ajá. Para amar se requiere poner la vida en juego. Para amar, cualquiera puede coger, cualquiera. El amor no es eso. Para que nos demos cuenta también el valor del psicoanálisis. El psicoanálisis no puede someterse a la idea de salud mental porque literalmente la salud mental no contempla al amor. Revísenlo. Ahí está. No porque lo diga yo, sino porque simplemente en ningún manual de diagnóstico clínico, psiquiátrico, psicológico, ninguna terapia define el amor. Ninguna. Simplemente, tú estás mal. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Ay, gracias. Bien por ti. ¿Y tú qué me dices? ¿También estoy mal? Estoy mal entonces. Todas las terapias apuntan a una condena abierta a la humanidad en su conjunto. Todas. Si les digo, la práctica médica se apoyó en raíces religiosas, señalando la relación lingüística entre la medicina de Freud y la palabra perversión y homosexual. Ajá. Muy cercano de pecado, muy cercano de enfermedad. Las terapias hacen algo muy similar. Las terapias que dicen aquí mal, aquí mal, aquí mal, aquí mal, aquí mal, aquí mal, todo está mal. Todo. Ustedes, yo, sacar a pasear a mi perro. Es que ¿por qué no puedes estar en tu casa? Pues porque no quiero. No puedo estar en mi casa porque me siento incómodo. ¿Cómo se dice? Es que es agorafóbico, claustrofóbico, que si estoy feliz estoy mal, que si estoy triste estoy mal, que si soy moreno estoy mal, que si soy blanco estoy mal, que esto, que aquello, duermes mucho, no duermes lo suficiente, etcétera, 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 etcétera. Evidencias. Ahí están. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen ellos. Es cuestión simplemente de perspectiva. Y por supuesto que no soy el único que expone este tipo de perspectiva. Continuamos con el texto. Exhibe el hombre, repito, esto lo estoy repitiendo, esa llamativa sobreestimación sexual, es decir, ella es una diosa y yo soy un simple mortal que no tengo el derecho de verla siquiera, de estar bajo su sombra, es sobreestimación, ¿vale? Que sin duda proviene del narcisismo originario del niño, es decir, primero, ella es una mujer, segundo, eso es lo que dices de ti. ¿Cómo? Pues simple, teoría de la libido. Fuiste un niño, ¿no? Fuiste seguramente un niño muy consentido, ¿no? No, 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 no.
Yo no, consentido no. Es más, mi padre me abandonó. Y mi madre me golpeaba. ¿Cómo te atreves a decir que era yo un consentido? No, bueno, lo pensé. Mm, Eso me enoja. Corresponde, digo, continuamos con el texto. Así corresponde a la transferencia de ese narcisismo sobre el objeto sexual. Ajá. Tal sobreestimación sexual da lugar a la génesis del enamoramiento, ese peculiar estado que recuerda la compulsión neurótica y se reconduce, por lo dicho, a un empobrecimiento libidinal del yo en beneficio del objeto. Repito, se reconduce el enamoramiento a un empobrecimiento libidinal del yo, es decir, yo no importo, en beneficio del objeto. Él o ella importa, yo no. Ajá. Que ahí justamente nos regresamos a los textos, no solo tres ensayos, sino los textos primeros de Sigmund Freud. La mujer no ama al varón, es decir, la mujer por lo general, a veces sí se da, pero por lo general no sobreestima a su hombre, sino sobreestima a su hijo. Ajá. En la relación materna, las mujeres son capaces, justamente, algunas, no todas, de manifestar ese narcisismo originario. Es que véanlo, ya tiene un mes y ya camina. No es cierto, no tiene un mes, tiene 6 meses. No, tiene, bueno, sí, pero es un error, lo comete cualquiera. Es que velo, velo, velo. No es el niño más bonito del mundo. Y también eso ocurre en muchos hombres, ¿vale? Muchos papás. Ajá. Vamos a continuar con el texto. Aquí en beneficio del objeto viene la nota número 10, que dice James Strachey. Freud vuelve sobre esto en el examen del enamoramiento que efectúa en el capítulo 8 de el texto Psicología de las masas y análisis del yo. Volumen 18. Disculpen mi lapsus, estoy hablando de psicología, psicopatología, como si fuera algo muy cotidiano, lo es para mí, pero por supuesto ustedes no tienen que ser yo. Eh, Psicología es distinto a psicopatología. Hablando de psicología en el sentido de psicoanálisis, se refiere a la forma de ser. Ajá. Mientras que psicología fuera del psicoanálisis nos habla de una disciplina que pretende definir el alma humana en un sentido no religioso, cosa que ciertamente fracasa. Porque la psicología, a través del estudio de las enfermedades mentales, entre comillas, busca retomar la regulación del discurso religioso. Ahorita vamos a continuar con el texto. Y aquí me acabo de dar cuenta de una cosa, que esto es para mí. Eh, el doctor, que tú sabes que doctor, él es religioso. Él es religioso. Esto, por supuesto, ustedes no lo entienden. Este comentario es para mí, que yo me estudio. Yo estudio mis videos. Continúa el texto. Es que eso explica mucho. Este comentario que me hago a mí, no lo entienden y lo estoy haciendo a propósito. Pero bueno. Diversa, dice el doctor Freud, es la forma que presenta el desarrollo en el tipo más frecuente y con probabilidad más puro y más genuino, el de la mujer. Es decir, hablando del narcisismo de la mujer. Temo que ya me adelanté, pero dice el doctor Freud, con el desarrollo puberal por la conformación de los órganos sexuales femeninos hasta entonces latentes, es decir, como en estado de dormidos, parece sobrevenirle un acrecentamiento del narcisismo originario. Ese aumento es desfavorable a la constitución de un objeto de amor en toda regla, dotado de sobreestimación sexual. Es decir, para que veamos también qué es el amor para Freud, el amor para Freud es la sobreestimación.
Al decir sexual es el valor que le damos a eso. En particular, cuando el desarrollo la hace hermosa, se establece en ella una complacencia consigo misma, que la resarce, es decir, le paga, la subsana, la consuela, la resarce, ¿vale? Es que con consolar pienso que definiría esa situación. Repito, cuando el desarrollo la hace hermosa a una mujer, se establece en ella una complacencia consigo misma que la resarce de la atrofia que la sociedad le impone en materia de elección de objeto. Atrofia social. Es decir, tú no puedes tener novio. ¿Por qué? Porque estás muy joven, por ejemplo. Este cuidado, atrofia, no de ella, sino social. ¡Pum! Aislamiento. De ahí, por supuesto, la noción de una princesa encerrada en un castillo olvidado. Es que en serio, esto podría parecer como, ¿y qué ocurre con las chicas hoy? Estamos hablando, por supuesto, de que el doctor Freud hizo esa observación, atrofia social, 1914. Ajá. No creo que hoy tengan esa atrofia en México. Y de hecho, creo que en pocos lugares del mundo. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Será un buen motivo de investigación. Continúa el texto. Tales mujeres solo se aman en rigor a sí mismas, con intensidad pareja a la del hombre que las ama. Su necesidad no se sacia amando, sino siendo amadas, y se prendan del hombre que les colma esa necesidad. Mira, me recordaba un analizante. La importancia de este tipo de mujer para la vida amorosa de los seres humanos ha de tasarse en mucho, es decir, en otras palabras, dice Freud, esas mujeres que no aman son muy importantes para todos. Continúa el texto. Tales mujeres poseen el máximo atractivo. Aquí el traductor nos dice atractivo del alemán, voy a latinizarlo, reis con Z, reis, que significa estímulo. Podemos leerlo también como esas mujeres poseen el máximo estímulo para los hombres. Y no solo por razones estéticas, pues suelen ser las más hermosas, también a consecuencia de interesantes constelaciones psicológicas. En efecto, con particular nitidez se evidencia que el narcisismo de una persona despliega gran atracción sobre aquellas otras que han desistido de la dimensión plena de su narcisismo propio. Ahorita regresamos, ¿vale? Continúo. Y andan en requerimiento del amor de objeto. Aquí, regresamos. Bueno, el doctor Freud pone un ejemplo inmediatamente. El atractivo del niño reside en buena parte en su narcisismo, en su complacencia consigo mismo y en su inaccesibilidad. Lo mismo que el de ciertos animales que no parecen hacer caso de nosotros, como los gatos o algunos grandes animales carniceros, como el león, por ejemplo. Y aún del criminal célebre y el humorista subyugan nuestro interés en la figuración literaria por la congruencia narcisista con que saben alejar de sí todo cuanto pueda empequeñecer su yo. Hasta ahí. Regreso en el texto. Es decir, una persona segura de sí misma suele despertar atracción. Y estas palabras me llamaron la atención. Sobre aquellas otras personas que han desistido de la dimensión plena de su narcisismo propio. Es decir,
Él puede, ella puede lo que yo no. Wow. Repito, y andan en requerimiento del amor de objeto. Es decir, wow, ella me impresionó. Yo quiero amarla. Cuando dice el atractivo del niño, nuevamente, no es una señalización de, la, de abuso infantil, no. Es decir, podemos también sustituirlo. Nos gusta recordar nuestra infancia, nos gusta recordar esos tiempos lejanos para nosotros, porque, en primer lugar, nuestro círculo social nos trataba distinto y justamente nos trataba distinto por eso. Éramos autocomplacientes, no necesitábamos de algo más. De algo más allá que nosotros mismos. Y por supuesto, eso nos hacía peligrosos. Pero por nuestra poca fuerza, por nuestro poco conocimiento del mundo en sí, no éramos realmente. Y esto es algo también que yo observo en mi libro. Si hablo de crimen yo, es justamente por mi experiencia, y tanto profesional como personal. Ajá. Y hablando de la figura del criminal, es algo que ya he dicho en estos videos, una de las razones por la cual la serie en su momento de Jeffrey Dahmer, y vienen otras series, ya lo vi en Netflix, de asesinos seriales, es porque vemos en ellos, en ellas, lo que nosotros no nos permitimos, y es mucho. A partir de la pandemia, justamente, esas ganas de hacerle lo peor al otro son tan grandes y también tan reprimidas que cuando encontramos una serie así, wow, prende, captura. Debo decir que ciertamente la serie de Jeffrey Dahmer me aburre. A mí las películas de slashers, los asesinos estos de Freddy Krueger, Jason, me aburren terriblemente, pero pues me dedico a víctimas del delito. Para mí no es una cuestión de, pues, el personaje fantástico y terrible que hace cosas horribles, no. Yo me dedico a, pues, justamente cuidar a gente real, de situaciones reales. Y por supuesto, algo que yo ilustro en mi libro es que eh, los criminales no suelen ser gente estúpida, no suelen ser gente desagradable, física y socialmente hablando. Los criminales suelen ser, para tener éxito, no solo en una vida criminal, sino que logren insertarse socialmente, tienen que ser seres habilidosos, cultural y socialmente hablando. Pero regresamos al texto. Ajá. A través de todas estas manifestaciones, digamos, el crimen, el animal salvaje, los niños, digamos, nosotros reflejándonos en ellos, recordando nuestros tiempos, podemos darnos cuenta cómo, de acuerdo, por supuesto, a la teoría de la libido, conformamos un núcleo, digámoslo, narcisista. Uh-huh. En alguna conferencia a la que asistí, por supuesto, di una contribución y alguien me dijo, eso es narcisista, y lo callaron. Todo es narcisismo, todo.
en el ser humano, no solo en mí. La misma señalización. Eso es narcisista, es porque le hizo eco lo que yo decía en su narcisismo. Continúa el texto. Es como si les envidiásemos a los criminales, a los animales y a los niños por conservar un estado psíquico beatífico. ¡Wow! Una posición libidinal inexpugnable que nosotros resignamos hace ya tiempo. No es cierto, pero continuamos, ¿vale? Pero el gran atractivo de la mujer narcisista no le falta su reverso. Buena parte de la insatisfacción del hombre enamorado, la duda sobre el amor de la mujer, el lamentarse por los enigmas de su naturaleza, tienen su raíz en esta incongruencia entre los dos tipos de la elección de objeto, es decir, yo o ella, yo o él. Incongruencia. Ya veo también por qué usted los señaló como diferentes, doctor Freud, y reconozco mi error en este punto. Ciertamente, yo puedo encontrarme reflejado en una mujer, yo. Ajá. Encontrar en ella una fuerza que yo identifico en mí y digo, voy a amarme a través de ella. Ujú. Pero no hace falta ser un genio para señalar que ciertamente, aunque ella y yo nos parezcamos mucho, dos medias naranjas, seremos diferentes. Aquí, por supuesto. Y me río por una sola observación de un texto que todavía nos falta, del cual estudié para un congreso. El problema económico del masoquismo, un texto de Sigmund Freud. Léanlo. En este texto, el problema económico del masoquismo, dice Freud, vamos a estudiar el masoquismo desde estas perspectivas, bla, 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 bla. El masoquismo erógeno femenino en el hombre. ¿Qué? ¿Cómo? Perdón, chiquito, te espanté. Espanté a mi perro. Eh, así, el masoquismo erógeno femenino, es decir, de la mujer, pero presente en un cuerpo masculino. ¿What? Ya llegaremos a ese texto. Ahorita eh, les digo esto por lo siguiente. Hay mujeres que no aman, estoy de acuerdo. Hay mujeres cuyo fin amoroso es ser amadas. Totalmente de acuerdo. Oiga, doctor Freud, pero ¿no habrá hombres igual? Ciertamente, los hay. Voy a cambiar ahorita el género aquí. El gran atractivo del hombre narcisista no le falta su reverso. Buena parte de la insatisfacción de la mujer enamorada del hombre narcisista, la duda sobre el amor de ese hombre. ¿Tú me amas? No, yo me amo a mí mismo. No eres digna de mí, por ejemplo. Uh-huh. El lamentarse por los enigmas de su naturaleza. Wow. Tienen su raíz en esta incongruencia entre los dos tipos de la elección de objeto. El narcisista y el de objeto. Wow. Dice el texto, no es ocioso, quizá, que lo asegure. Nada más lejos de mí está esta pintura de la vida amorosa femenina que la tendencia de menospreciar a la mujer. Ahora sí, es decir, palabras necesarias del doctor Freud. Prescindiendo de que soy ajeno a cualquier tendenciosidad, sé que estas conformaciones en direcciones diversas responden a la diferenciación de funciones dentro de una trabazón biológica en extremo compleja. Además, estoy dispuesto a conceder que un número indeterminado de mujeres aman según el modelo masculino y también despliegan la
correspondiente sobreestimación sexual. Es decir, él es mi Dios. Pues de hecho en México estuvo circulando en TikTok el video de una pareja, hombre-mujer, una pareja de una zona rural, es decir, campesinos mexicanos. Ajá. Y si no eran campesinos, tenían, digamos, rasgos indígenas, tenían rasgos también en su vestimenta que denotaban, eh, vaya, él usaba un sombrero y ella, si mal no recuerdo, un vestido rosa. Puede ser que mi memoria me engañe, pero el punto era este. Ella no dejaba salir a su hombre porque sus vecinas lo podían mirar y entonces ella lo tenía encerrado porque podían envidiarle su hermosura y realmente la hermosura de él estaba en la vista de ella. Lo diré así. Ajá. Yo no podría decir, es un hombre bello. Yo no podría decir, ese sujeto va a ser modelo. No, bajo ningún concepto. Pero ella era verdad lo que decía. Cuando este video circuló, causó gran conmoción porque justamente podíamos observar cómo él no tenía absolutamente ningún chiste, chaparrito, gordito, ni atlético, y en todo momento el callado. Es decir, ni carisma, ni inteligencia, ni carisma exhibían, ni atractivo físico alguno, y simplemente, ¡pum!, me lo pueden robar, no, 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 ni lo vean, no, 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 porque él es hermoso, él es bello, pues, digo, para ella sí, ciertamente, para ella sí. Continuamos con el texto. Aún para las mujeres narcisistas, las que permanecen frías hacia el hombre, hay un camino que lleva al pleno amor de objeto. Esto sí se los adelanté. En el hijo que dan a luz se les enfrenta una parte de su cuerpo propio como un objeto extraño al que ahora pueden brindar desde el narcisismo el pleno amor de objeto. Y todavía hay otras que no necesitan esperar el hijo para dar ese paso en el desarrollo desde el narcisismo secundario hasta el amor de objeto. Aquí secundario está entre paréntesis y debo señalar, lo introdujo Freud así como, ¡pum! ¿Qué? Pero ¿de qué me está hablando, doctor Freud? ¿Cómo que secundario? Ya habló de primario, es decir, el núcleo. Ajá. Seguramente se va a hablar más del secundario ahorita. Continuamos con el texto, ¿vale? Antes de la pubertad se han sentido varones, esas mujeres narcisistas, y durante un tramo se desarrollaron como tales, es decir, yo soy la ley del mundo. Ajá. Y después de esa aspiración quedó interrumpida por la maduración de la... y después que esa aspiración de ser la ley quedó interrumpida por la maduración de la feminidad, les resta la capacidad de ansiar un ideal masculino, que es en verdad la continuación del ser varonil que una vez fueron. Es decir, esas mujeres que perdieron el trono justamente buscan a quienes ellas consideran siguen en el trono de la infantilidad. Es que es también común entre varones. Esta frase, que a mi juicio es bastante estúpida, macho alfa. Ah, bueno, síguele macho alfa. Pero sin duda, una, uno de los valores de la salud mental para el año 2023. En serio, es que qué risa. Nota número 11 al respecto de ese ser varonil que una vez fueron. La nota 11 nos dice, Strachey, Freud desarrolló sus puntos de vista sobre la sexualidad femenina en una cantidad de artículos posteriores. Ya los veremos entonces. Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. Otro texto. Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Otro texto. Sobre la sexualidad femenina.
y en la 33ª de sus nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Ajá. No está aquí indicado, pero ya llegaremos a todos esos textos. Ahorita no los tenemos leídos. Estoy hablando ahorita. Este video lo estoy grabando el miércoles 11 de enero del año 2023. No sé cuándo lo vaya a sacar. El video. El video. Regreso al texto. A ver. Esto quiero mostrárselos en pantalla. Seguramente si ustedes gustan de estudiar, tomar nota, etcétera, les va a servir ahorita la pantalla. De todos modos, voy a leer. Ahí está. Un sucinto panorama de los caminos para la elección de objeto nos sugeriría estas observaciones indicativas. Se ama según el tipo narcisista o según el tipo del apuntalamiento. Ahorita vemos. Se ama a lo que uno mismo es decir, se ama a sí mismo, lo que yo reconozco de mí en otra persona. Se ama a lo que uno mismo fue, es decir, yo veo en él, yo veo en ella algo que yo tenía. Se ama, desde el tipo narcisista, a lo que uno querría ser, es decir, yo nunca tuve lo que tú tienes. Y se ama a la persona que fue una parte del sí mismo propio, es decir, específicamente las madres a sus hijos. Se ama según el tipo del apuntalamiento, es decir, del objeto en el cual se apoya el amor, a la mujer nutricia, es decir, la mujer que me nutre, y nutre no necesariamente en comida, sino también mi maestra. Y al hombre protector. Y curioso, es protector, no proveedor. Que una cosa sí puede sustituirse por la otra, pero aquí el doctor Freud escogió esta palabra, protector. ¿Vale? Vamos a dejar de compartir después de esto. Y a las personas sustitutivas, es decir, quien toma un papel, que se alinean formando series en cada uno de esos caminos. El caso C del primer tipo, es decir, ama lo que uno querría ser, solo podrá justificarse mediante unas puntualizaciones que haremos después. Dejo de compartir, ¿vale? Un momento, ahí está. Recuerden, se ama. Y amar no es cualquier cosa, no es sexual en el sentido general de la palabra. Ahora sí, quito la pantalla. Bien. La importancia de la elección narcisista de objeto para la homosexualidad del hombre es algo que nos queda para considerar en otro contexto. Nota número 12. Dice la nota número 12, James Strachey, Freud ya había planteado este punto en su estudio sobre Leonardo da Vinci en el volumen 11. Ese texto ya lo tenemos. Se los voy a dejar en la descripción o tal vez en una tarjetita. No creo haber ya gastado las 5 que aprendí que YouTube otorga para cada video. Estamos ya terminando el texto, de hecho, el segundo capítulo, nos falta una página aproximadamente. Dice el doctor Freud, el narcisismo primario que suponemos en el niño y que tiene una de las premisas de nuestras teorías sobre la libido, es más difícil de asir, es decir, de distinguir por observación directa que de comprobar mediante una inferencia retrospectiva hecha desde otro punto. Hablando de evidencias, queridos, queridas, dice el texto,
si consideramos la actitud de padres tiernos hacia sus hijos, habremos de discernirla como renacimiento y reproducción del narcisismo propio. Es decir, cuidamos a nuestros hijos de tal manera que concebimos nuestra propia infancia. Hace mucho abandonado, dice, nuestro narcisismo propio. La sobreestimación, es decir, que a mi hijo o que a mi hija no lo toque ni el aire, marca inequívoca, dice el texto, que apreciamos como estigma narcisista, ya en el caso de la elección de objeto, gobierna, como todos saben, este vínculo afectivo. Así, prevalece una compulsión a atribuir al niño toda clase de perfecciones, para lo cual un observador desapasionado no descubrirá motivo alguno, y a encubrir y olvidar todos sus defectos, lo cual mantiene estrecha relación con la desmentida de la sexualidad infantil. Es decir, llegamos a la escuela, llegamos con la tía y le decimos, ¿verdad que soy el niño más bonito del mundo? No. ¡Ah! Y a llorar, y he ahí, y no en los grandes traumas fabricados por la psicología, la razón por la cual nos damos cuenta, de forma totalmente necesaria, por favor, que no somos el motor, el centro del universo, que no somos el motor de la creación. Eso es el trauma más terrible de un niño, pero también el más necesario. Lo digo por esto. La mayor parte de la criminalidad se lleva a cabo por individuos que se creen superiores a absolutamente toda la cultura. Toda. Ah, bueno, si tú no tienes los millones que yo tengo por haber robado, extorsionado, asesinado, violado, etcétera, 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 es porque eres un estúpido. Sencillo. Soy mejor que tú. Y por eso soy el criminal que soy. Pues no. Eh, es decir, el narcisismo. Ahí está en su máxima expresión. Mm, una forma en la cual nosotros, como civilización, podemos prevenir la conducta criminal, y aquí me estoy viendo muy salvaje al decirlo, es justamente introduciendo la frustración en la vida de los niños. Y con esto no quiero decir sean crueles, por favor, no lo hagan. No sean crueles con los niños, eso es inhumano. Ajá. Es más bien introducirlos poco a poco a una realidad de la cual ustedes y yo no nos damos cuenta en un sentido amplio. Lo voy a poner de esta manera. Un niño a edad muy temprana sabe lo que quiere y lo que espera su mamá y su papá de él o sus cuidadores, ajá, de él o de ella. Y así los burlan. Los límites de papá y mamá saben que solo se aplican cuando están papá y mamá. Aquí en México tuvimos, y de hecho es un ejemplo muy cercano a mí, a unos niños que tranquila y felizmente salían a robar con pistola en mano. Aquí en la Ciudad de México, niños aproximadamente entre 8 y 10 años.
pistola en mano, pum, dame lo que tienes. Los mataron. Y sus papás indignados. ¿Cómo matan a mis niños, mis hijitos? Bueno, pues eso ocurre, nos guste o no. Y por supuesto, no los mataron generalmente, que yo sepa, en este caso, no los mataron, digamos, cualquier otro civil. Los mataron otros criminales que vieron en la conducta de estos niños un tanto inocente, un tanto libre, pero también muy irresponsable por parte de los padres, una amenaza en contra de los intereses de otros criminales. Por eso, pum, vámonos. Ajá. Hay mucho, por supuesto, que ya he escrito, que ahorita comento solo un poquito acerca de la relación del criminal, no tanto, ¿cómo decirlo?, con una conducta reprobable, sino más bien con toda la organización social, no solo de México. Por eso mi estudio sobre el Estado lo hago a partir de la formación de las leyes y para ello justamente menciono la relación que nosotros establecemos con nuestro propio cuerpo como el principio de toda base legal. Ajá. Ahorita regresamos al texto ya para concluirlo. Y dice el doctor Freud, pero también prevalece, retomo desde un poco atrás, mmm, la sobreestimación hacia los niños. Ajá. Marca inequívoca que apreciamos como estigma narcisista. Ya en el caso de la elección de objeto, gobierna, como todos saben, este vínculo afectivo. Así prevalece una compulsión a atribuir al niño toda clase de perfecciones, para lo cual un observador desapasionado no descubrirá motivo alguno, y a encubrir y olvidar todos sus defectos. Es decir, y esto es una frase real de aquí de un caso mexicano, pero si mi hijo solo robaba y solo se metía a las casas a llevarse las cosas, no sé por qué lo mataron. Literalmente, así lo dijo la madre del delincuente. No sé por qué. No, eso no tiene sentido para mí. Era un angelito, violador, asesino, criminal, pero era mi angelito. Bueno, ok. Ay, evidencia, ay, evidencia, es que este hater me decía, es que Freud no tenía evidencia, pues abre los ojos, canijo. Toda la evidencia está ahí. Pero bueno, dice el texto, pero también prevalece la proclividad a suspender frente al niño todas esas conquistas culturales cuya aceptación hubo de arrancarse al principio al propio narcisismo, repito. También prevalece la proclividad, es decir, la inclinación, la tendencia a suspender frente al niño todas esas conquistas culturales, es decir, por ejemplo, hablar como estúpidos frente a un niño. Ajá. Eh, y renovar el propósito de él, y renovar, perdón, me estoy equivocando, ya me cansé, pero ya estoy por terminar. Y renovar a propósito de él la exigencia de prerrogativas a que se renunció hace mucho. Prerrogativas me lleva, doctor Freud. Un segundo. Prerrogativa, aquí está. Hecho de recibir una persona, hecho de recibir una persona mejor trato, tener más derechos o tener menos obligaciones que con otros, por razón de su edad, cargo, etc. Facultad o derecho del que gozan algunos de los poderes supremos del Estado. ¡Oh! Oh, oh, oh! Esto está fabuloso. Estoy tomando la definición del diccionario Oxford. Segunda definición, repito, derecho del que gozan. Es decir, pobrecito, no lo disciplines. Mira, tiene 30 años, pero ya va a aprender que robar está mal. O esta otra cosa que también he observado en los alcohólicos, en los adictos. Pobrecito, pobrecita.
Mira, sí, yo sé que violó, yo sé que robó, yo sé que te mató a tu padre, a tu hijo, a tu hermana, pero compréndelo, es un adicto. Pues no, no lo hagan, apóyense. En verdad, este comentario lo hago con experiencia. Es a veces una tarea tan difícil la búsqueda de la justicia, pero también tan necesaria. No estoy sugiriéndoles hagan justicia por propia mano, sino busquen. A veces, justamente, la búsqueda por un resarcimiento, mm, mucho más allá de la venganza, nos puede traer una nueva vida. No estoy invitando a ninguno de ustedes a irse a hacerse justicia por propia mano, sino la injusticia es también un motor de la vida. No estoy tampoco invitándoles a ser injustos, no, perdón. Simplemente a reconocer que ustedes están vivos, que están vivas. Y por supuesto, a recuperar energía frente a un mundo, también humano, que nos reclama por todo lo que hacemos y dejamos de hacer. La poesía, el arte, el activismo, todo. La vida misma está ahí para que nosotros le demos forma. Retomo el texto. El niño debe tener mejor suerte que los padres. No debe estar sometido el niño, perdón, a esas necesidades objetivas cuyo imperio de la vida hubo de reconocerse. Es decir, pobrecito, el niño tiene hambre, acaba de comer, pero dale otra vez. Nunca tiene que padecer hambre ni frío. Ajá. Una idea. Ya sé para dónde va y esto es muy bello. Continúa el texto. Enfermedad, muerte, renuncia al goce, restricción de la voluntad propia no han de tener vigencia para el niño. Las leyes de la naturaleza y de la sociedad han de cesar ante él y realmente debe ser de nuevo el centro y el núcleo de la creación. His Majesty, the baby, está literalmente en inglés, ¿vale? Que quiere decir su majestad, el bebé, como una vez creímos. Debe cumplir los sueños, los irrealizados deseos de sus padres. El varón será un gran hombre y un héroe en lugar del padre, y la niña se casará con un príncipe que tardaría como tardía recompensa para la madre. El punto más espinoso del sistema narcisista, esa inmortalidad del yo, que la fuerza de la realidad asedia duramente. Asterisco, pero voy a continuar. Ha ganado su seguridad refugiándose en el niño, es decir, en la figura infantil. Ahorita les hablo al respecto. Antes de continuar el asterisco, Die Wunder Realität Hart de Branget. El verbo drangen de la palabra esta alemana vedranget, drangen, y sus derivados, en este caso vedrangen, remiten a las, entre comillas, fuerzas. Drangen, fuerza. Ajá. Ya lo veremos en pulsiones y destino de pulsión. Que mueven a los procesos. Por eso traducimos libremente la fuerza de la realidad. Esto está bien de Strachey. Repito, el punto más espinoso del sistema narcisista, esa inmortalidad del yo, que la fuerza de la realidad asedia duramente, ha ganado su seguridad refugiándose en el niño. Y yo les digo, en la figura infantil. Al respecto de refugiándose en el niño, por supuesto que soy un defensor de la figura infantil, y esto es también mi postura ética. Y ahorita
con la apertura de los discursos sobre tolerancia, hubo manifestaciones de grupos pedófilos, grupos pederastas, que aseguran que lo que ellos hacen no es malo. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Mi postura, por supuesto, es que los niños no deben tener contacto sexual con adultos. Punto. No. Repito, a los niños, a las niñas, no se les toca. Mi postura, y tengo fundamentos no solo teóricos, sino prácticos, sociales, etc. Ahorita regresamos al texto. El conmovedor amor parental, tan infantil en el fondo, no es otra cosa que el narcisismo revivido de los padres, que en su transmutación al amor de objeto, es decir, ese paso de hacer del niño, de la niña, el centro del universo, al momento en el cual ellos pueden notar la importancia de los padres, revela inequívoca su pristina naturaleza, es decir, ese amor que como padres, como cuidadores depositamos en los niños, se regresa. Y se regresa justamente en uno de los seres, si no es que el ser más indefenso de todo el universo conocido, el bebé humano. De esto hablo en mi libro. Son indefensos, lo son, y tenemos que cuidarlos. Tenemos que cuidarlos. Hay mucho que decir, por supuesto, ahorita me remito al texto, me remito a no solo mi experiencia clínica, sino a este tiempo. Y vamos a continuar el estudio de introducción del narcisismo, el próximo video, capítulo 3, para ver qué más anotó el doctor Freud al respecto de el narcisismo, ¿vale? Nos vemos entonces en la próxima sesión. Estoy pensando ya en otra cosa. Me voy a comer. Linda noche, mañana tarde. Lindo tiempo para ustedes. Bye.